¿Qué tal? Yo soy el profe Paco Trejo y en este video explicaré el tema cómo aprovechar el aprendizaje colaborativo en el aula de la revista Educación y Educadores. Este artículo fue publicado por el autor César Collazos. En la introducción de este artículo se hace una diferencia entre aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. El concepto de aprendizaje colaborativo implica que los alumnos son quienes diseñan su estructura de interacciones y mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje. El énfasis está en el pensamiento, la resolución de problemas y la construcción del conocimiento, mientras que el aprendizaje cooperativo es el profesor quien diseña y mantiene casi por completo el control de la estructura de interacciones y de los resultados que se han de obtener. Principal diferencia entre ambos tipos de aprendizaje es que el aprendizaje colaborativo está a cargo de los alumnos. Los alumnos son quienes gestionan la organización para lograr el aprendizaje. Y en el aprendizaje cooperativo es el docente quien organiza para propiciar que los estudiantes adquieran conocimientos. Dentro de las actividades colaborativas existen roles. ¿Cuál es el rol del estudiante? Pues el estudiante debe ser el responsable de su propio aprendizaje. Los alumnos deben estar motivados para aprender, ser colaborativos, ser estratégicos, apoyar dentro del equipo para poder solucionar los problemas que se les presenten en la vida escolar. El rol de los profesores es el siguiente. El profesor es el que se encarga de diseñar las condiciones iniciales del trabajo. El docente es quien emprende las acciones preinstruccionales, es decir, lo previo al trabajo en clase. Asimismo, el docente es quien define los objetivos de aprendizaje, también define el tamaño del grupo, del equipo, dependiendo también de las características de las actividades o de las situaciones problemáticas a resolver. Define la composición del grupo, de preferencia que el grupo esté compuesto de forma diversa, integrando estudiantes con distintos estilos y ritmos de aprendizaje. También el docente es quien define cómo va a estar distribuido el aula de clases. Asimismo, elige los materiales de trabajo que van a propiciar el logro del aprendizaje de cada uno de los equipos colaborativos. Define y divide el tema, la lección, en tareas y subtareas. Y es muy importante también que el docente propicie una lluvia de ideas respecto al tema a abordar. En el artículo analizado también vamos a encontrar estos dos subtemas: el profesor como mediador cognitivo y profesor como instructor. El profesor como mediador cognitivo implica que el docente desarrolle el pensamiento de los estudiantes o las habilidades de razonamiento, como es la resolución de problemas, la metacognición y el pensamiento crítico. Asimismo, es importante que el docente desarrolle en sus estudiantes la independencia para ser aprendices autodirigidos, que adquieran habilidades para aprender a aprender, para administrar el aprendizaje.
Habilidades para aprender a aprender implica que los alumnos adquieran hábitos de lectura, hábitos de estudio, técnicas de estudio, habilidades para buscar, discriminar y seleccionar información en distintas fuentes, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación. El profesor como instructor implica que es el docente quien explica cada una de las tareas o actividades escolares a realizar. Asimismo, es importante que el docente dé un seguimiento, es decir, que monitoree e intervenga cuando lo considere necesario. Monitorear implica que el docente solamente va a fungir con un papel de guía, de acompañante en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Además, el docente es el encargado de evaluar y procesar la información para identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad o dificultades de los estudiantes y a partir de ello ofrecer una retroalimentación, una realimentación, una devolución o un feedback. Esos 4 términos son sinónimos. ¿En qué consiste esa retroalimentación? Consiste en que se le va a ofrecer al estudiante sugerencias para poder mejorar su proceso de aprendizaje. Las conclusiones que se presentan en este artículo son las siguientes: que el aprendizaje colaborativo no es nuevo, ya que se ha venido hablando de él en los últimos 70 años. El aprendizaje colaborativo no puede ser aplicado siempre. ¿Por qué no puede ser aplicado siempre? Porque todo va a depender de las características de la actividad, de las características del grupo, de los integrantes del grupo, ya que en ocasiones será pertinente que los estudiantes trabajen de manera individual. El aprendizaje colaborativo no es mágico, es importante combinarlo con otras estrategias, con otras formas de organización de los alumnos dentro del grupo o del aula de clases, combinarlo con actividades individuales, actividades en pares o actividades colectivas. También combinarlo con material diverso como material auditivo, visual o concreto. Es así como llegamos a la parte final de este video. Agradezco mucho tu atención.